Y hablando de la información sobre Venezuela que detona posicionamientos aquí y allá, uno de los rasgos de este proceso ha sido justamente el despliegue de desinformación sincronizada que pareciera buscar posicionar la idea del fraude electoral independientemente de los datos disponibles. Conversé con Julián Macías, el exactivista y fundador de Pandemia Digital, sobre el análisis que realizó a la cobertura informativa y al comportamiento de las redes sociales en torno al tema de las elecciones venezolanas. Esto es parte de los testimonios que encontró de lo que en efecto considera el empuje de un relato artificial que ha ganado terreno en medio del vacío de información sustentada. Las campañas de desinformación normalmente son de triple capa, una capa digital, una capa mediática y una capa política. Durante la campaña, y creo que en México, como precisamente ha habido unas campañas recientemente, tenemos la memoria fresca cómo se ha actuado, pues ha habido bastante movimiento en cuanto a publicar, por ejemplo, imágenes falsas de actos de campañas que estaban totalmente vacíos, digamos, tomando fotos de mucho antes o mucho después del propio acto, ¿no? que estaba lleno, por ejemplo, en actos del candidato presidencial Maduro. También hemos visto encuestas falsas. Yo creo que en México, si bien ha sido mucho más exagerado porque fue durante meses, en este caso los últimos días ha habido encuestas falsas. Hay que decir que movidas tanto por la derecha como por la izquierda, este tipo de campañas digitales donde hemos visto, ¿no? Sobre todo ya a posteriori, ¿no? Y creo que esto es peligroso, incentivando la violencia, creo, un montón de imágenes y de vídeos de la época más violenta en Venezuela, sobre todo en el año 2017, durante las guarimbas, digamos, grupos paramilitares financiados por el exterior para desestabilizar el gobierno de Venezuela. Y bueno, digamos que lo llamativo de todo esto no es ya que sea impune o que todas estas publicaciones no tengan ningún tipo de penalización, sino más bien lo contrario, son los contenidos más virales, ¿no? Y luego también creo que es importante el elemento que el dueño de la plataforma X ha sido partícipe también de la difusión de muchas de estas desinformación, ¿no? Y aquí también creo que es relevante, digo, acentuarlo, ¿no? Aunque peque de repetitivo, el desmontar o el denunciar información falsa no quiere decir que uno esté defendiendo la limpieza del proceso electoral o incluso la buena gestión del gobierno. Es totalmente independiente y sobre todo creo que es preocupante que esta desinformación acentúe la violencia en las calles en un entorno o en una coyuntura tan peligrosa donde ya se está hablando de muertos en las calles. Por lo tanto, creo que es importante llamar a la prudencia e intentar respetar los tiempos, los espacios, digamos, la legislación también electoral. Aquí el problema que hubo o por lo menos, ¿no? Se denuncia desde el gobierno, desde el CNE, hubo un hackeo informático que imposibilitó que la página web del CNE, de hecho, a día de hoy, o por lo menos durante estos 3 días, ha estado totalmente bloqueada. Y por lo tanto, y aquí yo sí sería crítico con el CNE, no creo que no ha estado hábil, que es bastante robusto el sistema electoral venezolano, que son las actas físicas. Entonces, igual como la oposición ha hecho un esfuerzo de recopilar actas también con sus dificultades y tampoco está como muy claro, ¿no? Las actas que están publicando, pero creo que quien tiene la responsabilidad es el CNE y eso ha dejado un vacío narrativo para construir como tú has dicho, ¿no? Una narrativa ya construida previamente, pero que postelectoralmente pues, ha tenido mayor cabida por esa falta, ¿no? de información por parte del CNE. Sí hay un vacío informativo, pero también hay una construcción de conversaciones falsas, digamos, de conversaciones que no son orgánicas. Y si estas conversaciones no son orgánicas, entonces es importante el dato de quién y desde dónde se impulsan.
Algo que llama la atención es la coincidencia de actores y organizaciones ligadas a estas cuentas que son protagonistas en distintos escenarios digitales de desestabilización, como lo fue la campaña de narcopresidente en México, el golpe de Estado en Bolivia, las elecciones venezolanas ahora, e incluso la infodemia respecto a la polémica del día en París. Organizaciones, ¿no?, que forman una red internacional y que se dedican a hacer o asesorar campañas digitales donde la mentira, el odio y el uso de bots es habitual. Hablando de Atlas Network, que tuvo una presencia muy importante, vamos, casi pornográfica, digamos, muy explícita en la campaña de México, pero que también la tuvo en la campaña o en el golpe de Estado boliviano y en la campaña de Ecuador. Y, bueno, prácticamente tienen sus candidatos en casi todos los procesos electorales. María Corina Machado es, digamos, la cara visible de Atlas Network en Venezuela. Sus socios son Vox, Milei, Bolsonaro, etc., etc., los mismos que a lo mejor podría tener la derecha en México. También es verdad que Atlas Network tiene como dos vías de candidatos, uno más vinculado a esta normalmente etiquetada ultraderecha y otra más alineada con la derecha clásica, como Felipe Calderón, no sé, Macri en Argentina. Es decir, que tiene esas dos vías, una más aliada a la derecha liberal clásica como Macri, pero también si uno ve la biografía de Milei, es un producto, prácticamente es un hijo de Atlas Network. Su etapa anterior, antes de ser conocido, pues están en todas estas fundaciones que, digamos, celebró cientos de actos para presentar sus libros o para promocionarle. En el caso de María Corina Machado es así, tiene una trayectoria muy, muy larga. Ya en el golpe de Estado de Venezuela en el 2002 participó, también en las guarimbas del 2017, también en el reconocimiento de Guaidó, ese personaje de ficción, pero que tuvo reconocimiento por algunas instituciones internacionales, y ahora como candidata, como actriz protagonista, sabiendo, y esto para mí es criticable, que fue inhabilitada, ¿no?, como candidata, pero sin ningún lugar a dudas es la protagonista de esta película, de estos guiones, ¿no?, que están escritos, si no en Hollywood, quizás en Miami. Tampoco no es un dato menor la involucración de un personaje como Elon Musk, que, bueno, tiene en sus manos un gran poder. De hecho, yo creo que cada vez queda menos dudas que el principal motivo de comprar esta plataforma digital no es una cuestión económica, sino es una cuestión que precisamente hoy, bueno, también es una noticia que ha coincidido en el tiempo, se están celebrando los Juegos Olímpicos. Hoy creo que en México también habrá llegado esa tendencia, una polémica por una boxeadora del país argelino, que se le está acusando de ser una persona trans, que había nacido varón. Bueno, todo esto es falso, pero curiosamente las mismas cuentas que se hacen pasar por medios de comunicación y que son las cuentas más relevantes en la desinformación de Venezuela, vuelven a ser las cuentas más relevantes a la hora de viralizar tweets diciendo que esta boxeadora había nacido varón, cuando es una falsedad, y el propio Elon Musk se ha volcado. Entonces, creo que no es un dato menor para el análisis de la sociedad que hasta qué punto un elemento, ¿no?, en la conversación política o la relevancia que puede tener en nuestras democracias pueda potenciar, y creo que esto ya es evidente, no solamente permitir que se usen bots, sino cambiar el algoritmo para que cuentas recién creadas, aunque estén verificadas, haciéndose pasar por medios, tengan 100.000 veces más impactos que los principales medios de comunicación. Y justamente una de las conclusiones en esta conversación de Julián Macías es que de los grandes pendientes, a propósito de esto, de los grandes pendientes en el mundo, pues es avanzar hacia fórmulas que atajen la creciente impunidad de estas fábricas de mentiras que, para apuntalar intereses, generan caos, confusión, odio y han logrado incluso hacer caer gobiernos. Esto independientemente de que tengan éxito o no. Como vimos en México, no hubo éxito, pero en otros lados